Hola a todos, bienvenidos a este webinar. Soy Rafael Carmona, director del Centro Internacional para la Resolución de Disputas, el ICDR, por sus siglas en inglés, que como saben somos la división internacional de la Asociación Americana de Arbitraje. Y aparte de gestionar numerosos casos de arbitraje y mediación, estoy bastante involucrado con nuestro grupo joven, como saben, el ICDR Young and International en inglés. Y bueno, quiero tomar un minuto de su tiempo antes de comenzar para recordarles que se pueden registrar como asociados de Y&I, como nos gusta decirlo, nuevamente las siglas en inglés. Si buscan en Google ICDR Young and International, van a encontrar nuestra página web y allí tenemos formularios de registro en inglés y en español, así como las grabaciones de todos los webinars que hemos tenido anteriormente. Tenemos también un grupo de LinkedIn. Nuevamente, si buscan ICDR Young and International, nos van a encontrar y pueden solicitar unirse al grupo. Tratamos también de poner todas las novedades y programas que organizamos en ese grupo. Con eso, le doy las gracias también a todos ustedes por unirse, a los panelistas, también al Club Español Iberoamericano de Arbitraje, -40, por organizar el evento. Y bueno, sobre el CIA -40 nos va a hablar también ahora en un momento mi compañera Ana Lombardía. Ana, te cedo la palabra. Muchas gracias, Rafa. No voy a ser tan formal ni tan correcta como Rafa y voy a usar, os voy a tutear. Buenos días y buenas tardes a todos. Como ha dicho Rafa, soy Ana Lombardía. Os hablo desde Miami en mi condición de coordinadora del grupo joven del Club Español Iberoamericano de Arbitraje, el CIA-40. Como sabéis, bueno, no sé si lo sabéis, pero el CEIA es una asociación que se funda originariamente en España, cuyo objetivo es promover el recurso al arbitraje y a la mediación. Y bueno, tenemos casi 1.400 miembros, de los cuales cerca de 600 son de menos de 40 años. Os invito a explorar nuestra web. Funcionamos con una membresía que en el caso de los miembros de menos de 40 y los estudiantes, tanto localizados en España como fuera de España, tiene una bonificación bastante significativa. Agradezco a Rafa, mi compañero de ICDR y ICDR Y&I, por su ayuda y su soporte logístico. Agradezco a los panelistas que han tenido, bueno, pues han sido tan generosos de aceptar mi invitación, y a mi moderador, nuestro moderador Santiago Gatica. Este evento está orientado a estudiantes del LLM o gente que esté considerando matricularse en un LLM. Todos hemos pasado por ahí, yo también. Nos matriculamos muchas veces con algunas certezas, pero sobre todo incertidumbres, y creo que el testimonio de nuestros panelistas nos va a dar bastante información de utilidad. Así que espero que lo disfrutéis. Os agradezco la asistencia. Os invito, por supuesto, como decía, a explorar al grupo joven de CEIA -40, y si tenéis cualquier duda, escribir a la coordinación de -40 para que os ayudemos en cualquier punto. Sin más dilación, voy a dar la palabra a Santiago, que va a ser nuestro moderador. Me voy a apagar la cámara, pero permanezco escuchando por si, bueno, necesitáis o queréis hacerme una pregunta igual. ¿Ok? Gracias. Muchas gracias, Ana. Bienvenidos todos. Qué bueno ver tan buena concurrencia. Como saben, y el tema que los trae aquí hoy es, ¿qué pasa cuando ya tengo un LLM? ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué caminos tengo? La verdad que sería algo que hubiera estado muy bueno, en particular para mí, seguramente para muchos de nosotros, escuchar cuando tomamos esa decisión. En mi caso, por ejemplo, vengo de un país chico como es Uruguay, que no hay mucha gente con LLMs, y fue como tirarme a la piscina. No tenía mucho contexto de los del cómo financiarlo, de qué camino de carrera había. Yo no sabía ni que podía trabajar donde estoy hoy, la verdad. Para mí no era un camino profesional que yo conociera cuando me puse a estudiar Derecho. Les cuento que soy asociado senior en la firma Freshfields en Nueva York y hago arbitraje internacional. Y como ustedes, si ya están en el LLM, un poco antes decidí meterme en ese camino del LLM que tiene mucha certeza durante ese año, pero hable muchas incertidumbres de qué hacer después, a nivel profesional, a nivel migratorio, a nivel personal. Em, a nivel personal les puedo decir que me dio todo, que es una decisión que volvería a tomar sin ninguna duda.
me dio mi carrera, me dio una experiencia humana espectacular, me dio hasta mi esposa, que conocí ella estudiando en LLM en Nueva York, pero la idea es hoy recorrer con estos 4 amigos y panelistas que tienen frente a ustedes, con Carmen, Fernando, con Oriol y con Emily, sus caminos, que como verán son 4 caminos profesionales muy variados, muy diversos y geográficamente diferentes también. Así que la idea es ofrecerles a ustedes un menú de opciones de los caminos que pueden surgir después del máster y dividirlo en 3 etapas que esperemos poder cubrir todos y hacerlo dinámico. Una, antes del LLM, en el sentido de por qué estudiarlo, cuándo estudiarlo, dónde estudiarlo. Otra que es durante el LLM, cómo contactarte con tus compañeros, con tus profesores, con potenciales empleadores, dar o no el bar exam, qué tiempos, cuándo empezar a buscar trabajo, cómo escribir un cold email, que es un concepto que en Estados Unidos y en el Reino Unido es muy normal escribirle a gente que no conoces, pero que a mí me parecía algo completamente antinatural, que bueno, que hubo que aprender, y después cerrar con qué caminos profesionales puede haber después del LLM. Y con eso voy a dejarle para mayor facilidad que cada uno se presente, así que la dejo a Carmen con su presentación. Muy bien, pues muchísimas gracias, Santiago, y gracias también a los organizadores del evento, a ICDR y al FA-40. Y gracias, por supuesto, a Ana Lombardía por la invitación. Es un placer estar aquí. Me llamo Carmen Pérez Yorca, soy española, estudié mi carrera en España, hice mi LLM en Penn, en la Universidad de Pensilvania, inmediatamente después de terminar la carrera, sin ningún tipo de experiencia profesional. Y bueno, pues digamos que conseguí hacer todo lo que el LLM te permite hacer, ¿no? Fui Foreign Associate en Nueva York y luego decidí hacer el bar y quedarme. Estuve en un despacho en Dewey Valentine. Volví a España después de algunos años, ejercí también en España, en Allen & Overy, luego me dediqué a la política y luego pues la vida me trajo de vuelta a Estados Unidos, donde he estado 8 años dirigiendo el programa LLM de la Universidad de Miami. Ahora mismo sigo dando clase en el LLM de la Universidad de Miami y doy clase también en el Executive LLM del IE y de Northwestern. Y bueno, mi experiencia tiene esa doble vertiente, ¿no? La mía propia personal, como alguien que ha estudiado un LLM y luego ha seguido una trayectoria profesional, y también la de haber dirigido un programa y haber asesorado a muchos alumnos en sus trayectorias y en sus búsquedas de empleo, etcétera. Así que espero poder aportar algo a esta discusión. Muchas gracias. Así que el primer punto que ya se pueden llevar con haber estado 11 minutos, que si quieren una beca en la Universidad de Miami, le mandan un mail a Carmen y la buscan. Fernando, Oriol, Emily, no agradezcan, ya nos damos todos por agradecidos a Ana, a Rafa, al CEA, a todos. Así que simplemente ahorrémonos unos minutitos ahí con los agradecimientos y le dejo a Fernando que se presente. Fantástico, Santiago, muchas gracias. Agradecimiento rápido, ahorrando tiempo. Yo soy Fernando Grajera, hice un curso de LLM en International Dispute Resolution en la University of London. La University of London es una universidad federal que está formada por distintos colleges y distintas universidades de Londres, ¿vale? En mi caso es un máster un poco peculiar porque lo hice a distancia. Era un sistema híbrido donde los exámenes eran online, pero lo que era el seguimiento, o sea, los exámenes eran presenciales, pero lo que era el seguimiento y el día a día era online. Y la dirección académica, al ser una universidad federal, siempre tienes una o varias universidades que llevan la dirección académica, ¿vale? En este caso, pues era Queen Mary y University College. En cuanto a experiencia profesional, pre-LLM, yo era abogado asociado en el Departamento de Litigación y Arbitraje de Cuatro Casas, estaba en la oficina de Sevilla, y precisamente uno de los motivos que me llevó a estudiar el LLM fue que quería dedicarme y quería ampliar mi perfil a asuntos más internacionales. En Sevilla, al final, la mayoría de los clientes eran domésticos y la mayoría de las disputas eran locales, y gracias al LLM sí que me permitió, pues primero, poder dar el salto a una asesoría jurídica interna, como era al grupo Meliá Hotels, donde estuve coordinando pues, la litigación y los arbitrajes del grupo. También en esa época en Meliá tuve la oportunidad de hacer un secondment en Londres en CMS durante 6 meses, también en el Departamento de Litigación y Arbitraje.
Y actualmente, desde 2020, pues soy Vice President en PLA Litigation Funding, que es un fondo de litigios con capital español, en el que nos dedicamos, bueno, hemos logrado, creo, aunque todavía somos un early bird, hemos conseguido adaptar lo que es la práctica de la financiación de litigios, que está muy desarrollada en países anglosajones, al mercado ibérico, y lo que hacemos es pues, financiar y adquirir litigios y arbitrajes o activos que tengan que ver con litigios y arbitrajes. Muchas gracias, Fernando. Ahora vamos a Oriol, Uri para los amigos, con quien tuve el gusto de estudiar mi LLM, de hecho, hace ya 7 años. Él era nuestro LLM Rep, una persona muy activa en la maestría que seguramente tiene muchas experiencias para compartir. Uri. Gracias, Santi. Bueno, hemos compartido el LLM y también muchos viajes y otras buenas experiencias que contaremos tal vez en otra ocasión, ¿no? Por mi parte, yo estudié Derecho y Administración de Empresas en la Pompeu Fabra, que es un doble grado de estos combinados que conoceréis, y hice 2 intercambios, uno en la Universidad de Oxford y otro en UPenn, precisamente, como Carmen, en la Escuela de Wharton. Eso os lo cuento porque conecta con mi deseo posterior de hacer un LLM, ¿no? De profundizar en el conocimiento del derecho anglosajón. Al acabar la carrera o las carreras, entré en 4 casas, igual que Fernando, y estuve prácticamente 10 años. Inicialmente en el marco de un programa que se llamaba PPI, quizá algunos conocéis, que es Programa Pro Abogacía Internacional, que lo que me permitió es rotar por diversos departamentos y ciudades de la firma, ¿no? De modo que estuve en Barcelona, en Madrid y en Sao Paulo, en departamentos como Corporate Tax y, naturalmente, litigación y arbitraje, que es a lo que me acabé dedicando, ¿no? Después de 3 años decidí hacer un parón, hago el LLM en Harvard con Santi, hago el bar de Nueva York y hago lo que en ese momento se llamaba el Visiting Foreign Lawyer, ¿no? Que es como un Foreign Associate Position, en Londres, en el equipo de Wilmer Hale. De ahí regreso a Barcelona, que es de donde soy yo originalmente, y me reincorporo a 4 casas, donde estoy varios años más, ¿no? Y en ese momento empiezo también a dar clases y combino la faceta profesional de despacho con la academia. Inicialmente en la Pompeu, después en el ISDE y a partir de este año también en ESADE, en Barcelona. Allí, a cabo de unos 10 años, me llegó pues, una oportunidad particular, ¿no? Que es, igual que Carmen, pero por menos tiempo, ¿no? Participar en la administración pública y en la política por un tiempo. Trabajé de jefe de gabinete del Conseller de Economía y Hacienda de la Generalitat de Cataluña, la administración regional catalana, durante unos meses, hasta que hubo pues, una crisis política. Esta experiencia acabó y entonces me surgió la oportunidad de incorporarme a Roca Junyent, que es donde estoy actualmente, como socio, ¿no? Y llevo pues ahora prácticamente 6 meses. Es una nueva oportunidad para pues, servir a clientes y estar en academia en paralelo, etcétera, etcétera, ¿no? Y que me permite combinar pues, lo que siempre me ha gustado, que es hacer derecho, pero también más cosas extrapolíticas, ¿no? Muchas gracias, Uri. Es un poco... Y en último lugar, pero no por eso menos importante, tenemos a Emily, quien también hizo su LLM aquí en Nueva York, ha trabajado en Nueva York y hoy también tomó otro camino profesional diferente que va a enriquecer este panel. Emily. Gracias. Bueno, soy Liz Fallen. Hoy trabajo en el equipo legal de Subway en Miami, que es el hub de Subway. Y como pueden escuchar, español no es mi primer idioma, entonces... Se te escucha, perdón, Emily, se te escucha un poquito, se te escucha medio lejos o bajito. Bueno, voy a cambiar de audífonos. ¿Me escuchan mejor? ¿Me escuchan mejor ahora o no? Un poquito mejor, bueno, pero medio cortado. A ver, dale. Sí, ¿mejoró? Sí. ¿O no? Ok. Bueno, de nuevo, Emily Westphalen y soy de Brasil, hice mi facultad de Derecho en Brasil, hice mi LLM en NYU en 2017. Trabajé en algunos lados, trabajé 4 años en Herbert Smith Freehills en Nueva York con arbitraje internacional también como asociada, y después hice un shift de mi carrera ahora para el equipo legal de Subway en Miami, y que voy a contarles un poquito más. Y si me olvido de alguna palabra, español no es mi primer idioma, que me perdone. Gracias. Gracias, Emily. Si querés, sacate la cámara porque se te cortaba para que tengas mejor señal y seguimos y te escuchamos con el audio por lo menos. Bueno, como pueden ver,
la idea de este panel era contar con un espectro muy variado de caminos. Tenemos el camino académico, tenemos el camino de un third party funder, tenemos el camino de un socio de una firma española, tenemos el camino de un asociado de una firma internacional como soy yo, y tenemos el camino de una abogada in-house como es Emily, como les contó, en Subway en Miami. Entonces, esa es justamente la idea, que ustedes vean a dónde pueden salir o qué tipo de caminos pueden tener luego de su LLM, en diferentes regiones también y de diferentes orígenes geográficos, y también LLMs realizados de manera virtual, como en el caso de Fernando, como presencial, como fue en el caso del resto de los que aquí estamos. Y con esto queremos empezar con la primera razón, que seguramente sea la más importante, que es por qué estudiar un LLM, y vamos a enfocarlo tanto de un punto de vista personal como de un punto de vista profesional. Y voy a empezar con Fernando. Hoy, en el mercado actual, Fernando, tanto a nivel de firma como trabajaste, como de fondo, como lo que ves en el mercado, ¿es un requisito necesario para avanzar en la carrera corporativa tener un LLM o no? Bueno, yo voy a dar mi visión desde la perspectiva española y europea, también al ser el único que no ha hecho el LLM en Estados Unidos, a diferencia del resto de compañeros, que quizás es un poco distinta, ¿no? Desde mi punto de vista, yo creo que no es un requisito necesario, pero sí que lo veo muy útil y conveniente. Dejando claro también desde un primer momento que para mí es muy importante en qué universidad se hace el LLM y qué LLM se hace, ¿vale? Porque no todos los LLM tienen después la misma importancia ni tienen el mismo reconocimiento externo. ¿Por qué considero que sí es muy conveniente? Desde mi punto de vista, te da unos conocimientos y una especialización que no te suele dar la carrera de Derecho. El título de la universidad suelen ser, en este caso de que se opte, que se escoja bien el programa, suelen tener un reconocimiento incluso mundial, no solo local, lo cual potencia mucho lo que es tu currículum y la oportunidad de poder encontrar un empleo o de poder progresar y desarrollar tu carrera profesional. Te da una experiencia, sobre todo si lo haces en el extranjero, como todos nosotros, una experiencia de una inmersión y de conocer otra cultura legal, no solo de conocimientos y de especialización, sino de impregnarte de toda esa cultura legal y de ese otro modo de pensar, ¿no? Que te da una perspectiva muy amplia a la hora de combinarlo con el sistema legal al que estás acostumbrado. Eso también, a su vez, te da nuevas habilidades, nuevas competencias, que también se valoran mucho. A eso también podemos añadirle el idioma, si se hace un idioma extranjero, como el inglés, en el caso de los ponentes que estamos aquí hoy. Y adicionalmente, pues tenemos también la ventaja de la posibilidad de una doble colegiación, ya sea haciendo el bar, ya sea como solicitor en el Reino Unido o ya sea como abogado ejerciente en otros países. En definitiva, entiendo que no es necesario, pero sí útil y conveniente, y que creo que al menos en España y en Europa, Reino Unido aparte, después si queréis incido un poco en este punto, es algo que tanto los despachos como las empresas valoran mucho y que te da un plus a la hora de compararte con otros candidatos. Gracias, Fernando. Yo coincido y creo que es lo mismo en Latinoamérica, y creo que si vemos hoy nuestra generación y la gente que va creciendo, los nuevos socios de las firmas, incluso profesores, etcétera, de nuestra generación que hoy van llegando, ya diría que el LLM es casi, no es necesario porque, pero básicamente es la regla al día de hoy, que ya se ha institucionalizado ese estudio en las nuevas generaciones de liderazgo de las firmas y en muchos casos también académicos, en el mercado latinoamericano también, así que coincido. Pero también me interesó lo que dijo Uri, de que hizo como una pausa en su carrera y un recálculo y un nuevo camino después de haber estudiado. Y quería preguntarle cómo lo ves, si sirve también como una pausa o un descanso, entre comillas, en esta carrera corporativa, que al final del día es una carrera de hámster, que siempre hay un paso más. ¿Cómo lo vivió desde un punto de vista personal, más allá de la carrera profesional? Gracias, Santi. Efectivamente, en mi caso, yo había trabajado 3 años en firma y en ese momento es cuando estudió el LLM, ¿no? Y en mi caso, más que necesitarlo en el sentido de que ya estaba agotado, ¿no? Y que necesitaba pues una pausa, un descanso, lo hice como una oportunidad que buscaba proactivamente y que luego la conseguía encajar dentro del programa PPI, pero que en cualquier caso hubiera hecho dentro o fuera del programa. Yo quería hacer un LLM, ¿no? Porque me daba la oportunidad de convertirme en lo que yo creía que era ser un abogado global, ¿no? Y que implicaba conocer, aparte del civil law, que es mi jurisdicción de origen, también profundizar en el common law, ¿no? Y en una jurisdicción tan importante como la americana.
Entonces yo creo que es relativamente común para abogados de firma hacer el LLM después de unos años de ejercicio. Esto lo haremos después también, ¿no? ¿Qué ventajas puede tener hacer el LLM justo después de graduarte o con unos años de experiencia? Pero en mi caso, efectivamente, aunque no fue buscado como pausa en este sentido, sí lo supuso, sí lo fue, y me permitió aprovechar de una manera distinta, yo creo que más profunda, la experiencia del LLM. Gracias, Uri. Emily, tú que estás trabajando aquí en Estados Unidos, yo también, ¿por qué el LLM es una puerta de acceso al mercado de Estados Unidos? ¿Qué posibilidad de trabajo te brinda después a nivel migratorio? ¿Por qué se puede, si es que te parece o no, el LLM una puerta de entrada al mercado de Estados Unidos? Sí, Santi, gracias. Me parece sí completamente que es la regla y la regla número uno de entrada al mercado acá, en los despachos en primer lugar, pero también en las empresas después, ¿no? Y los LLMs, lo que te da más, lo más importante a mí del LLM es el networking con sus colegas y también con los profesores y directores de la facultad y todo, de la universidad. Y también una cosa que es increíble que hacen los LLMs son las job fairs. Entonces eso tiene ahí un equipo especializado que pueden mirar su CV y darte como tips para que mejore su presentación, su experiencia y cómo uno puede como venderse a los despachos y entrar en ese camino. Y entonces que si va bien en las clases y se va bien con sus amigos y hace todo bien en el LLM y también sale a tomar un cafecito con los partners en Nueva York o donde sea que haga su LLM, bueno, ahí es por supuesto la primer puerta que va a abrirse. Sí, la verdad que yo conozco muy pocos abogados que pudieron hacer una carrera profesional en Estados Unidos sin un LLM, porque el primer punto es Sí. migratorio, y esto para todos los interesados en estudiar en Estados Unidos es muy importante, que si vos estudiás un año en Estados Unidos, tenés derecho a un año de trabajo sin visa de trabajo, que es muy difícil de conseguir la visa de trabajo en Estados Unidos hoy en día. Se llama OPT, Optional Practice Trainee. Entonces las firmas lo que suelen hacer es buscar en los LLMs abogados para que trabajen con ellos un año y luego ver, muchas veces es normal que se vuelva uno a su país después de trabajar un año, es parte de la experiencia, pero en muchos casos, como fue el mío, si el mercado lo permite y hay lugar en la firma, y uno hace bien las cosas, te pueden ofrecer quedarte, como también le pasó a Emily, y bueno, después recién te sponsoran la visa de trabajo. Pero es un elemento muy importante que ustedes consideren a la hora de decidir si hacen o no la inversión de estudiar en Estados Unidos, que no es barata, y después hablaremos de eso, que te da la posibilidad de tener un año de trabajo en Estados Unidos sin visa de trabajo, garantizado si conseguís una oferta. Eso es muy importante. Y ahora, brevemente, Fernando, ¿qué tan fácil es acceder al mercado de UK después de estudiar una maestría allí? ¿Está este tipo de visas? ¿El mercado busca en los LLMs o no? Gracias, Santiago. Bueno, lo primero como premisa simplemente, cuando hablemos de UK yo me referiré sobre todo a Inglaterra y Gales, ¿vale? Porque, bueno, como sabéis, Reino Unido realmente tiene 3 sistemas legales dentro de lo que es Reino Unido. Tiene Escocia, Irlanda del Norte, Inglaterra y Gales por separado. Y en mi caso, pues hice el LLM en Londres y hablaré de Inglaterra y Gales. Realmente, yo considero que a diferencia de Estados Unidos, donde prácticamente, como habéis comentado, hacer un LLM es un must, en Inglaterra y Gales realmente no es necesario y no hay una puerta de acceso al mercado tan directa, ¿vale? Evidentemente sí es algo que se valora, pero los requisitos para llegar a ser solicitor o barrister son tan distintos y el sistema también es tan distinto, es un poco, evidentemente es más similar al de Estados Unidos que al español, pero en cualquier caso es tan distinto en comparación con otros sistemas legales que realmente el tener un LLM o no es necesario y no te abre tantas puertas desde mi punto de vista. Creo que sí tienes el punto positivo de la especialización, de que son másters muy académicos, del reconocimiento mundial de sus universidades, de sus títulos, pero al final si realmente quieres ejercer como solicitor o como barrister en Inglaterra y Gales, el LLM no te va a abrir esa puerta, ¿vale? Si queréis después puedo profundizar un poco en cuanto a requisitos y tal, pero sí que me gustaría dejar esto claro de que es más una cuestión de tener interés
y querer ganar conocimientos y especializarte en una cierta materia con un claustro de profesores top y con unas universidades con mucho reconocimiento, más que tener una puerta directa de entrada al mercado laboral. Esto es muy importante para la hora de que ustedes definan su objetivo. ¿Cuál es su objetivo? Principalmente lo académico, principalmente lo profesional, una mezcla de ambos. Es muy importante que tengan presente esta diferencia. Voy a ir con una última pregunta sobre este tema a Carmen y luego le voy a dar la palabra a Heidi para que nos haga la pregunta, así lo hacemos un poquito más interactivo. Carmen, en tu caso, como tú nos contaste, tuviste un cambio de camino profesional y tuviste tu LLM al principio de la carrera. ¿Es una posibilidad también de reconversión laboral para salir de un camino y entrar a otro? Sin duda alguna, sin duda alguna. No fue mi caso personal, pero sí que ha sido el caso de muchos de los alumnos que han estudiado en el LLM que he dirigido, ¿no? Yo creo que algo que es importante decir es que el LLM es una credencial tan valiosa para un abogado, especialmente un abogado que quiere hacer Big Law o que quiere dedicarse a asuntos internacionales, que debe hacerlo cuando pueda hacerlo, cuando surja la oportunidad, porque el LLM va a tener valor, un valor distinto, pero igualmente positivo en función de en qué momento se haga, ¿no? Reconversión laboral, muchísimos casos de abogados que, bueno, por el motivo que sea, quieren dedicarse a otra área del derecho o ejercer en otro país o lo que sea, y acuden a programas generalmente especializados, no LLMs generales, programas especializados que les permiten dos cosas. Uno, les dan la formación, los conocimientos, en fin, de derecho relativos a esa área a la que se quieren dedicar, y dos, el acceso al mercado laboral. Es una plataforma para buscar trabajo, para hacer networking, para hacer contactos, y es infinitamente más fácil cambiar, reconvertirse a través de un LLM que hacerlo directamente desde el trabajo en el que uno está. Así que sí, absolutamente recomendable también para aquellas personas que buscan reconversión laboral. Clarísimo, Carmen. Heidi, te doy la palabra. Santiago, yo creo que... Mejor que o lo sea, hagan por el chat, por el el Q&A y la chat. pregunta. Bueno, Sí, listo. Heidi tiene... Y hay una pregunta en el Q&A, de hecho, si... A ver, si es sobre este tema. Se recomienda, buena pregunta, está bueno, porque a veces nosotros damos cosas por sentadas que si no lo aclaramos, pregúntenos. Sebastián pregunta, ¿se recomienda trabajar mientras se estudia el LLM? Y la respuesta en Estados Unidos es que no es posible trabajar mientras estudia en el LLM. Tu visa es de estudiante. Tú tienes unas horas muy limitadas que podés trabajar en la universidad, como algunas tareas, yo que sé, me habían ofrecido trabajar en la biblioteca, por ejemplo, para hacer unos dólares más. Entiendo que puedes ser Research Assistant, pero tu visa en Estados Unidos es de estudiante y no podés trabajar. Y aun cuando pudieras, no lo recomendaría, porque la verdad que hay una carga horaria interesante y justamente la ventaja de estar en el LLM es estar dedicado a eso. En mi caso, por ejemplo, yo trabajé los 5 años de la carrera en Uruguay y añoraba y soñé con una vez en la vida solamente estudiar, elegir las materias, los profesores, compartir con mis compañeros, que es lo que más te va a quedar. Así que la respuesta es que no se puede y aun cuando se pudiera, no lo recomendaría si fuera posible. En UK, Fernando, no sé si puedes trabajar, asumiría que no, pero te dejo la pregunta a ti. Gracias, Santiago. Bueno, en mi caso realmente como fue un programa online, Claro, virtual. sí que era posible, ¿vale? Porque yo en ese Ok. momento estaba trabajando en 4 casas y de hecho me decanté por hacerlo online para poder hacerlo a medida que trabajaba en varios años, ¿vale? Porque Bien. este programa te da la posibilidad de hacerlo hasta en 5 años, poquito a poco, ¿vale? Este fue una de las... Realmente si volviera atrás probablemente habría optado por uno presencial, por todas estas oportunidades extra de networking, de aprovechar al máximo el LLM que no te da un máster online, pero bueno, eso es lo que decidí en su momento, ¿no? Actualmente, antes del Brexit, no había ningún problema. Al menos para los residentes de la Unión Europea no había ningún problema para hacerlo incluso presencial y trabajar. Desde el Brexit creo que sí que es más complicado. La verdad es que no conozco el detalle, pero sí que me consta que hay que pedir una visa de estudiante, que cuando trabajes también te tienen que sponsorizar y tienes que tener también una visa específica, por lo cual probablemente a día de hoy no sea posible hacerlo presencial y trabajar a la vez. Te compadezco esos años de trabajar en una firma grande y estudiar a la vez, pero
Sí, la realidad es que, bueno, ahí tienen el panorama en ambos lados. Es una muy buena pregunta, Heidi. No, me censuraron, no te puedo dejar hablar, así que si podés poner tu pregunta por el Q&A, te la contestamos con mucho gusto, porque veo que tenés la mano ahí en la, en la pregunta. Bueno, ahora, ya nos centramos un poquito en este tema. Carmen mencionó, por ejemplo, que hizo su LLM recién de graduada y comentó que hay que hacerlo cuando se puede, comparto plenamente, pero bueno, si uno tuviera, a veces tiene la posibilidad de elegir cuándo hacerlo. Está bueno también discutir con ustedes si es al principio más conveniente, objetivamente o no, al principio de la carrera, con 3, 4, 5 años de experiencia, o en muchos casos, como he visto compañeros, en una etapa más avanzada. En mi caso fueron a los 4 o 5 años de experiencia, me pareció que ya con cierta madurez y experiencia lo podía aprovechar más en mi caso y necesitaba juntar la plata, pero aquí en el panel tienen diferentes opciones y entiendo que Emily, por ejemplo, lo hizo más joven que yo, así que le quería preguntar por qué decidió hacerlo en una etapa más temprana de su carrera y qué ventaja y desventaja le ve a eso. Gracias, Santi. Bueno, yo empecé el LLM con 24 años, creo. Entonces casi que me gradué y vine. Hice pasantías en Buenos Aires, en Deckard Paris y Clyde & Co en Londres también. Siempre trabajando con arbitraje. Pero la decisión de venir tan jovencita fue la ansiedad, como habló Santi, la carrera de hámster. Entonces, y la ventaja es que, bueno, después que hice el LLM, ya está hecho, ya hiciste el bar, no tienes como esposa como tienes Santi hoy, hijos, y no tienes más responsabilidades de vida, solo tienes la responsabilidad de estudiar y mantenerse vivo. Y, pero yo, si les puedo dar una sugerencia, un consejo, yo haría después de 5 o 6 años de experiencia en sus países originales, porque cuando uno viene al LLM, lo que todos te preguntan es, ¿cuál es tu como book of business? Si tienes sus clientecitos acá. Y si tiene relacionamiento, si tiene networking, una persona que es joven no tiene tanto networking, no tiene tantos clientes para mostrarles a los despachos de abogados, a los partners, que sí puedo traerte ese cliente y ese caso y todo. En mi caso, sí, logré quedarme como asociada ahí por años en Nueva York, en un despacho, pero esa es una excepción. Y vi muchos casos de amigos próximos que no tuvieron esa suerte que tuve y porque no tenían tanto relacionamiento para que pudieran empezar con clientes y traer los clientes acá. Entonces, si salen con algo de mi experiencia, es que esperen un poquito, queden un poquito menos ansiosos y vengan a los 28, 30 años a la. Bien. Sí, comparto también. Es muy útil tener unos años de experiencia para la búsqueda de trabajo, porque no es un requisito imprescindible, como dijo Emily, consiguió trabajo, pero ayuda y te pone en una diferencia competitiva si podés mostrar que tenés 3, 4, 5 años de experiencia, como también fue en mi caso, por ejemplo, para mostrar que trabajaste en la industria, que tenés contactos, etcétera. Uri, vos comentaste que lo hiciste al tercer, cuarto año de carrera, si mal no recuerdo. ¿Estás de acuerdo con lo que dijo Emily o qué te llevó a ti a hacerlo en esa etapa? Sí, coincido con vosotros. A ver, el punto de partida, yo creo, la premisa de la que se debe partir es lo que dice Carmen, ¿no? Que al final uno lo hace cuando puede hacerlo y se le alineen los astros, ¿no? Tenga los recursos, importantísimo, tenga las obligaciones familiares resueltas, a nivel profesional o personal le encaje, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso puede variar para cada persona. En mi caso, en ese momento, yo después de 3 años de experiencia profesional, no tenía familia que matara en Barcelona, financieramente estaba tranquilo porque tenía una beca que me cubría pues, todos los estudios y la estancia, y profesionalmente ya tenía un rodaje que me parecía interesante como profundizar en ello, ¿no? Yo creo que Emily comentaba una ventaja clara de hacerlo más adelante, ¿no? Que es la cuestión profesional, ¿no? Que te hace más atractivo para los despachos y coincido plenamente, ¿no? Pero creo que incluso si uno no quisiera quedarse en Estados Unidos o en Inglaterra, donde fuera que hiciera el LLM, creo que hay ventajas adicionales a hacer un máster más tarde, ¿no? Que es sobre todo, y Santi, tú lo has apuntado antes, la madurez personal y académica y profesional de la persona, ¿no? No es lo mismo un joven o una joven de 22 a 24 años que uno de 27 a 30, ¿no? Tienes más claro lo que quieres estudiar, tu foco está más puesto. A la hora de relacionarte con tus compañeros JDs, porque habitualmente, depende del programa, pero es muy común que los LLMs se mezclen con los JDs en clase.
Los JDs, que son los estudiantes de Derecho americanos, son más mayores. Ellos tienen que hacer el college 4 años primero, habitualmente trabajan entre medio y posteriormente hacen el JD, ¿no? Que son 3 años. De modo que también llegan a los 20 largos al programa, y si quieres pues establecer relaciones de amistad con esta gente, ¿no? Pues es más fácil siempre si las edades son parecidas. Yo creo que a nivel profesional ya lo ha comentado Emily, ¿no? Y tú también lo has dicho, por tanto no voy a entretenerme en ello, pero yo creo que el LLM se puede ver de algún modo como un MBA del mundo del derecho, ¿no? También porque las asignaturas, aparte de las puramente académicas, hay muchas enfocadas en skills, que creo es algo que se comparte con los programas de negocios, ¿no? De business. Y entonces también yo creo que cuando uno tiene más rodaje en la vida, ¿no? Ya tiene más oportunidades de negociar, ha tenido más oportunidades de hacer un pleito o de lo que sea, ¿no? Esos workshops que se le pueden ofrecer en el LLM tienen más retorno. De modo que en mi experiencia personal y lo que en general veo que funciona muy bien es esto, ¿no? 3, 4, 5 años de experiencia profesional. Gracias, Uri, coincido plenamente. Carmen, ¿has visto en tu experiencia como directora del programa y de la universidad gente que lo hace de más grande también? Me he encontrado con varios compañeros que lo hacen más grande. ¿Qué opinas tú? Sí, por supuesto. Hay personas que lo hacen, en fin, con 40, con 50, incluso con 60 años, y muchos que son socios de sus despachos. Y es una experiencia distinta. Lo que aporta el LLM a esa edad es distinto. La experiencia académica puede ser muchísimo más profunda. Hay mucha gente que se dedica a escribir y a investigar, que a lo mejor es algo que no tiene tiempo de hacer en el día a día de la práctica profesional. Y a nivel de, digamos, contactos, networking es también muy distinto, porque estas personas lo que están haciendo es buscar clientes, establecer relaciones con otros despachos, buscar sinergias, incluso a veces, no sé, quieren buscar socios en otros países para hacer una alianza estratégica de sus despachos, etcétera. O sea que no es lo más habitual, pero hay muchos casos y yo no conozco a nadie que no, digamos, de esas circunstancias que no haya disfrutado del LLM y que no haya obtenido algo muy valioso del LLM. Pero yo cerraría una vez más esta pregunta insistiendo en que hay que hacerlo cuando se pueda. Lo importante es, si uno quiere desarrollar este tipo de carrera profesional en el mundo del derecho, lo importante es poder hacerlo en algún momento. Clarísimo. Ya que estamos, Carmen, me quedo contigo, porque ya hablamos de las ventajas, desventajas, diferencias de estudiar en Estados Unidos y con Fernando de estudiar en UK. Hay una diferencia económica, que entiendo que también es importante, de un costo de una maestría en Estados Unidos, bastante más cara que una de UK. Por eso quería preguntarte, Carmen, en base a tu experiencia y tu trabajo actual, cuáles son los costos promedio de un LLM en Estados Unidos y qué opciones hay de financiamiento, si las universidades ofrecen becas, si tenés disponibilidad o no de préstamos, a qué se puede acceder, y después pasamos a la pregunta de Byron en el grupo. Muy bien, pues bueno, yo creo que hay que empezar reconociendo, que ya lo has hecho tú, creo, Santiago, y que hay que empezar reconociendo que un LLM en Estados Unidos es caro, es muy caro. El tuition depende de la universidad, pero ahora mismo fácilmente puede estar en torno a los 60.000-65.000 al año, y eso es solo el tuition. Luego hay que, digamos, la matrícula, luego hay que, en fin, viajar, vivir, comer, etcétera, ¿no? Y comprar libros de texto, comprarse un seguro médico, o sea que es realmente caro. La respuesta fácil es siempre, y a mí me gusta mucho decirlo porque creo en ello, que la educación no es gasto, es inversión. Pero claro, hay que tener el dinero para invertirlo, ¿no? Entonces, aquí hay, digamos, tres grandes vías de financiación. La primera es la deuda, la segunda son las becas y la tercera son los fondos personales. En cuanto a la deuda, aquí en Estados Unidos, un alumno americano, sea un alumno de college o de law school o en fin, haciendo un PhD o lo que sea, generalmente financian su educación con cargo a deuda. Aquí es una cosa absolutamente habitual. Existen los student loans, son préstamos federales que proporciona el gobierno federal en condiciones, se supone que favorables. Pero los alumnos extranjeros que no viven aquí, que no son residentes aquí, no tienen derecho a acceder a esos préstamos federales. Hay otro tipo de préstamos privados, pero generalmente hace falta que tener alguien que te lo avale, que sea residente americano, con lo cual también es difícil. Y luego, bueno, pues hay préstamos en los países propios y eso dependerá de cada país, y hay entidades que se especializan en dar estos préstamos en algunos países, ¿no?
Lo segundo es becas. En becas hay dos grandes categorías. Hay las becas, digamos, institucionales. Las más conocidas, pues, por ejemplo, son Fulbright, que están en la mayoría de los países. También hay becas en cada país. Aquí cada alumno tiene que hacer su propia investigación. La Caixa es un ejemplo claro. Las becas de la Caixa son un ejemplo claro. Llevan ya muchos años dándolas en España. En Colombia, por ejemplo, está Colfuturo. En fin, cada país tiene las suyas. Y luego están las becas de las universidades, y aquí es donde quiero poner énfasis, aclarando eso sí, primero, Santiago, que ya no soy la directora del LLM, así que no estoy en condiciones de dar becas. Sigo dando clase allí, pero ya no soy la directora. Entonces, el mercado de captación de alumnos, pongámonos un momento en el otro lado, ¿no? O sea, el mercado de captación de alumnos, buscar alumnos para tu programa es un mercado muy competitivo. Hay muchísimos programas muy buenos, y los alumnos aplican o solicitan plaza en un gran número de programas. Entonces, realmente las universidades, y aquí me gustaría quizás hacer una excepción con quizás las top 5, ¿no? Bueno, pues que tienen otro tipo de condicionamientos, ¿no? Pero en general las universidades compiten entre ellas y tienen fondos o tienen la posibilidad, porque no son siempre becas, en fin, financiadas en el presupuesto, pero tienen la posibilidad de dar becas o hacer descuentos. Y se hace con total normalidad. Y la persona que esté dirigiendo el programa, o que esté haciendo la captación de alumnos, o que hable con el alumno para contestar preguntas, generalmente tiene la posibilidad de dar una beca parcial. Es muy importante pedirla sin ningún tipo de vergüenza, porque es completamente habitual. Y es completamente habitual incluso que los alumnos que están admitidos en varias universidades, en varios programas, las hagan competir entre ellas. O sea, es habitual que un alumno te diga: la universidad X me está dando pues, un 20% de descuento sobre la matrícula, ¿qué me puedes dar tú? No voy a ir a tu universidad a no ser que me hagas una oferta más beneficiosa. Esto es normal, se hace con normalidad, nadie se lo va a tomar mal, por supuesto todo se hace educadamente, pero nadie se lo va a tomar mal, y yo, los que no estéis ya en un LLM, os animo a que siempre pidáis beca y siempre expliquéis que, bueno, que os gustaría ir, pero que necesitáis una ayuda, y es muy posible que la podáis conseguir. El tercer grupo aquí la tercera fuente de financiación son lógicamente los fondos propios, y aquí vuelvo a la idea de la educación es inversión, no gasto. En la mayoría de los casos, cuando uno elige bien el programa en una buena universidad, se prepara bien, se organiza bien, saca buenas notas, hace lo que tiene que hacer en cuanto a la búsqueda de trabajo, networking, etcétera, esa inversión se va a poder amortizar. Es muy normal tener acceso a un tipo de trabajo que está mejor remunerado que el que a lo mejor se tiene acceso sin el LLM. Entonces, los fondos personales, familiares muchas veces, quizás no para el 100%, pero para un porcentaje de la matrícula, pues es muy habitual utilizarlos, e insisto, esa inversión se amortiza. Así que yo creo que lo que hay que hacer es perder miedo a ese precio tan elevado, y buscar en qué combinación de préstamos, becas y fondos personales se puede afrontar una cuantía tan alta. Bien. No quita que a mí, cuando tuve que firmar el préstamo, me temblaba hasta la uña, ¿no? Normal. Porque bueno. Normal, no. Los que venimos de países donde la educación está bien financiada con fondos públicos, pues no estamos habituados a la deuda como lo O estamos. donde tenemos devaluación, como en Sudamérica, que el dólar vale cada año un poquito más. Entonces, entendemos lo que es la asunción. En mi caso, les pongo mi ejemplo, fue un tercio préstamo de la universidad que me dio mis ahorros. Y respondiendo a la pregunta, la última de Ana, si es habitual que las firmas financien los LLMs de sus asociados. Al menos en mi caso, sé que no es muy normal, pero algunas firmas latinoamericanas lo han hecho, no sé, europeas, ahora lo puedo abrir. Me pagaron el sueldo durante el sueldo de mi seniority en Uruguay durante todo el LLM, y eso la verdad que fue lo que me faltaba para poder irme a estudiar, y también me ayudaron con los costos del bar exam. Entiendo que no es muy normal que las firmas lo hagan, salvo que Uri o Fernando me quieran agregar algo. Y
también le voy a dar a Uri y a Fernando la otra pregunta que hizo Byron, que dice si recomendarían cursar un LLM habiendo ya obtenido previamente una maestría en Derecho de Empresa en España. Mi intuición es que sí, porque son objetos, temas y beneficios y networking y posibilidades laborales diferentes, pero lo abro cortito si pueden, Uri y Fernando. Primero, Uri, si querés, el tema de si las firmas financian los LLMs por esos lados, por Europa, y si aún teniendo una maestría en Derecho de Empresa en España, conviene hacer un LLM igual en el Reino Unido o en Estados Unidos o no. Sí, gracias, Santi. Yo creo que es muy casuístico y del mismo modo que en Sudamérica o en Uruguay en concreto, pues puede haber despachos que lo hagan. Yo conozco despachos en España que lo han hecho. En mi antiguo despacho, de hecho, se ofrecía, te daban una cantidad determinada a interés cero a devolver en X años, vinculado o no a una obligación de permanencia en firma, ¿no? Que es lo que de hecho se hace muchas veces en consultoría. Te pagan el MBA y luego te exigen que te quedes 2 años con ellos. Esto en firmas españolas sucede a veces, depende mucho al final de la negociación que hagas con los despachos. Es posible que ese despacho mande a muchos abogados a Estados Unidos a hacer un máster, de modo que tengan menos acceso o menos recursos, ¿no?, para financiarlos y, por tanto, pues va a depender de lo que se encuentre. A la segunda pregunta, yo creo que 100% sí. Es decir, que, una vez más, ¿no?, asumiendo que los costes personales, financieros y familiares se pueden asumir, yo creo que, como tú apuntabas, Santi, los beneficios son muy distintos, ¿no? Emilia hablaba antes, por ejemplo, del networking, que es un tema que lo estamos comentando por ahora a poco. Entiendo que hablaremos más de ello después. Networking es un beneficio esencial de un LLM, ¿no? O sea, hoy, esta semana misma, me han entrado 2 temas de compañeros del LLM de países distintos que necesitaban un abogado español y me han contactado, ¿no? Esto en una maestría, en un máster en España, donde hay 40 o 60 o 100 alumnos españoles o alumnos de donde sea que hacen derecho español, ¿no? Pues ese beneficio creo que se diluye un poco. Y quiero hacer una muy breve nota más, Santi, en relación con el tema de la financiación que hablaba Carmen y de las becas. En mi caso concreto, yo fui, como he dicho antes, becado con la Caixa, pero previamente me habían dado un no de Fulbright. Y lo digo porque, bueno, no solo a menudo hablamos más de los éxitos que de los fracasos, sino que de un fracaso puede salir un éxito posterior, ¿no? Y recuerdo que hice un análisis, ¿no?, como honesto, de qué creía que había pasado en esas entrevistas con Fulbright que llevaron a que no me dieran la beca, y apliqué, ¿no?, pues esas lecciones aprendidas en la entrevista con la Caixa, que luego salió muy bien, ¿no?, y me becaron. De modo que creo que el mensaje que quiero lanzar es que no os desaniméis si estáis aplicando a becas, que en España hay unas cuantas al menos, ¿no? Fulbright, Rafael del Pino, Ramón Areces, Caixa, etcétera. De modo que si no te dan una, puedes conseguir otra. Hay que ir con mucho cuidado con los plazos. Fulbright y Caixa, por ejemplo, lo tienes que aplicar 18 meses antes del inicio del máster, con lo cual tienes que programarte muy bien los tiempos, pero que si no es una, puede ser otra, ¿no? Y que no hay que perder ánimo por el camino. Bien. Fernando, ¿algo que agregar o seguimos? Bueno, yo siempre totalmente de acuerdo con Oriol. Simplemente añadir una cosilla por mi experiencia propia de hacerlo online y sobre todo para el que lo haga o a distancia o consiga hacerlo part-time, compatibilizándolo con el trabajo, que es que al menos aquí en España sí que tienes la posibilidad, más allá de que el despacho te lo financie, sí que tienes la posibilidad de obtener un ahorro fiscal a través del mecanismo de retribución flexible, ¿vale? Entonces, es decir, parte de la nómina, que esto es lo que hice yo, parte de la nómina directamente el despacho lo paga a la universidad y esa parte de las tuition fees no tributan, ¿vale? Entonces, al final, pues estás teniendo un ahorro fiscal importante, ¿vale? En todo lo demás, 100% de acuerdo con lo que habéis comentado. Bien. Perfecto, sigamos entonces y vamos a meternos ya en los temas de durante el LLM, cómo balancearlo, optimizarlo, que ya hay una pregunta de Caroline en ese sentido. Una preguntita les pido bien cortito ahora sí, y nos enfocamos en el LLM, pero otro acceso que te da el LLM es la posibilidad de hacer el bar exam, ya sea en un estado de Estados Unidos o en el caso de Inglaterra y Gales, como en el caso de Fernando. Bien cortito porque como todos los webinars venimos mal de tiempo, y a Uri le dije que no tocara un tema por mensaje y lo tocó igual, se me está desviando. Emily, ¿conviene dar o no el bar exam en Estados Unidos, ya sea que te quedes o no en Estados Unidos? ¿Y algún requisito a tener en cuenta, papeles o cosas a preparar, créditos durante el LLM? Sí, hay que preparar como cuando empiezas el LLM, hay que preparar los papeles del bar exam. Entonces uno tiene que tener claro en su cabeza si quiere quedarse acá o no. Si va a quedarse acá o no es otra historia. Pero si uno quiere, sí hay que preparar todo de una vez, porque los documentos que el bar
por lo menos en Nueva York, pide de la universidad del país de origen, todos deben ser originales y firmados a mano como wet ink y enviado por la universidad directamente. Y eso sabemos que en Latinoamérica hay un montón de burocracia que uno tiene que hacer, entonces hay que hacer antes de venir, si no uno no logra. Y en el LLM, en mi caso, el programa de arbitraje en NYU, todos los LLMs para que se gradúe el LLM son 24 créditos. Y una u otra materia puede tener 3 créditos, 2 créditos, y de ahí eliges las materias que quieres hacer. Pero el LLM de arbitraje en NYU tenía 24 créditos cerrados. Entonces no se podía elegir otras materias. Y para hacer el bar hay que hacer 6 créditos mandatorios. Cuando se hace el LLM tradicional, puede elegir los 24 créditos y adentro de esos 24 créditos los 6 mandatorios del bar. En mi caso no, entonces yo hice 32 créditos, 24 más 6 más 2 que quería hacer español jurídico. Y entonces me tocó prepararme un montón y estudiar mucho más que mis compañeros. Y bueno, y hacer el bar también hay un aspecto de inversión de dinero, que hay que hacer el prep course, el curso preparatorio, que cuesta más o menos, en mi tiempo costaba $5,000 más o menos, más 2,000 para el bar, más no sé cuánto por hacer el bar con su computadora. Entonces que va como casi $7,000 más de las tuitions, más de todas las cosas que uno incurre en pasar un año acá. Pero bueno, las personas que no quieren, que saben que quieren volver a su país, a mí no conviene. Conozco personas que hicieron para, bueno, probar para sí mismo que sí puedo lograr sacar el bar en Nueva York, pero bueno, a mí yo sugeriría que es solo para que las personas que quieren quedarse acá. Sí, en resumen, antes de viajar, incluso al principio, hay que buscar muchos papeles de la universidad, del bar local, etcétera. Cuesta entre 7, 8, 9 mil dólares más, dependiendo del costo de vida de donde estén. Y al menos en Latinoamérica, mucha gente lo da igual, consiga o no trabajo, o quiera volverse o no, porque también da cierto prestigio, pero bueno, es una inversión menos necesaria que si uno se quiere quedar. Fernando, en UK, ¿qué opinas respecto al bar de Inglaterra y Gales, que es el que diste tú, cortito? Perfecto. Bueno, en cuanto a los requisitos para estudiar, no me paro porque es prácticamente igual que en Estados Unidos, con la diferencia que yo apuntaría, que es que hay menos competencia y es más fácil acceder a los programas, ¿vale? Ejercer en Reino Unido, Inglaterra y Gales. Realmente aquí, hasta 2021, había una vía de acceso y desde 2021 ha habido un cambio, ¿vale? Hasta 2021 tenías que tener lo que era el equivalente a la licenciatura en Derecho. Después hacer un programa que era como una especie de máster, ¿no? No un LLM, pero como una especie de máster, que era el Legal Practice Certificate. Y después tenías que tener un contrato de training, un contrato formativo como una especie de pasantía con un despacho de abogados durante 2 años. Había posibilidad también de que incluso no estudiando Derecho, haciendo un año adicional de especialización en un curso legal, pues podías acceder también. ¿Qué sucede desde 2021? Han instaurado un examen que es el SQE, el Solicitors Qualifying Examination, que ahora aplica tanto a nacionales como a alumnos internacionales, que es un examen único para todos, que con un enfoque muy práctico, que te examina tanto de la teoría de todas las materias más relevantes como de la práctica. Pues tienes entrevistas con clientes ficticios, tienes simulacros de abogacía, y directamente ese examen tienes que pasarlo sí o sí, ¿vale? Los 2 años de training se han cambiado ahora por 2 años de experiencia profesional. Por tanto, si tú ya tienes tu título de abogado en España o en Colombia o en Uruguay, directamente aprobando ese examen y con los 2 años de experiencia que ya tengas o que desarrolles luego, ya directamente te podrías colegiar como solicitor. Sí que me gustaría apuntar que igual os podéis plantear, oye, si un LLM no es necesario para acceder a ser solicitor, para ejercer en Reino Unido, ¿por qué voy a hacer un LLM en Reino Unido, ¿no? Y aquí yo sí que apuntaría 2 cosas, de 2 principales ventajas que veo. Una es la especialización, ¿vale? Y sobre todo en una etapa intermedia o avanzada, como apuntaban
como apuntabas antes Carmen y Oriol, y sobre todo destacaría la preeminencia del derecho inglés, ¿vale? Con todo el respeto al derecho de Estados Unidos, ¿no? O sea, yo creo que por razones históricas, tanto que vienen ya del Imperio Británico, etcétera, como por su preeminencia en el derecho comercial internacional y en la contratación internacional, ¿no? Pues, tanto por su derecho sustantivo como por que es un derecho muy pro negocio, donde se prima mucho la autonomía de la voluntad, tienen menos limitaciones, menos cuestiones de orden público, no hay un deber de buena fe. Hay determinados sectores que están dominados por el derecho inglés, como son el sector financiero, el sector de los seguros, el derecho marítimo, en cierto modo la litigación internacional. Esa preeminencia en esos campos que hacen que muchas veces todo gire en torno al derecho inglés, las partes pacten la aplicación de derecho inglés, los formularios o los modelos de contratos se basen en estándares de derecho inglés, creo que sí es un punto a favor muy positivo, ya sea tanto antes de ser solicitor como a posteriori, para hacer un LLM en Reino Unido. Perfecto, muchas gracias, Fernando. Voy a levantar una preguntita más. Había en caso de no conseguir financiación o beca, ¿consideraréis que merecería la pena endeudarse? Creo que más o menos hemos respondido en el sentido de que sí, que no quita que es una inversión muy importante, que no quita tu país de origen y qué perspectivas de repago tenés, pero sí también siempre intentar conseguir financiamiento en la universidad, como decía Carmen, o becas en tu país, ¿no? Que como decía Oriol, pueden tener requisitos o no de regresar, etcétera. En mi caso, yo me endeudé y me temblaba la mano al firmar y bueno, no me arrepiento y lo hubiera hecho de vuelta, pero bueno, eso es una decisión muy personal de qué tanto riesgo uno está dispuesto a asumir. Después, ahora metámonos en el networking interno durante el LLM y el networking externo, también para hablar de la pregunta de Caroline respecto al qué tanto tiempo se le priorizaría el networking en comparación con el estudio y cómo encarar este tema, que es el desafío de relacionarte con tus compañeros y que son el día de mañana amistades, contactos profesionales que hasta te van a referir trabajo, con lo externo, ¿no? Con los profesores, también con los posibles empleadores y un trabajo extra que es conseguir un trabajo. Entonces, Uri, para empezar contigo, ¿cómo ves o cómo hay que ver a los compañeros del LLM cuando entras? A nivel personal, amigos, contactos profesionales, ambas, o hay gente que capaz que lo puede ver como competencia, o sea, ¿cómo encarás la relación con los compañeros del LLM, que son muchos y de muchos países muy diferentes? Sí, o sea, yo creo que esto es una cuestión muy cultural, ¿no? Porque para los europeos al menos, y asumo que en Latinoamérica debe ser parecido, las relaciones personales las entendemos como un poco más cándidas, ¿no? Como un poco menos interesadas. Si te cae bien la persona, pues compartes tiempo con ella, si no te cae bien, la ves menos, ¿no? Y la percepción que tenías que en Estados Unidos la gente, disculpadme la expresión, el coloquialismo va como más a saco, ¿no? Me interesas, no me interesas. Era el eje en el que se distribuían a las personas. Y entonces esto para mí era como un choque cultural muy fuerte que me desagradaba, ¿no? Eso no significa que cuando te relaciones con estudiantes americanos no debas entender que ellos funcionan así y, por tanto, adaptarte a ello, ¿no? Pero lo que se refiere a los compañeros del LLM, que vienen de otras jurisdicciones, y de hecho apenas hay LLMs americanos, ¿no? Por tanto, es gente de todo el mundo, menos de Estados Unidos, la manera de relacionarse puede ser más parecida a la nuestra y, por tanto, en mi caso siempre he operado bajo la premisa de que son personas, son compañeros y son amigos, ¿no? Y luego el día de mañana, pues potencialmente serán contrincantes en salas, serán adversarios jurídicos, serán referidores de asuntos o lo que sea, ¿no? Pero la premisa bajo la que yo siempre he trabajado o he funcionado es la de que son compañeros y son amigos, ¿no? Eso no significa que uno no sea consciente que siempre está proyectando una imagen constantemente, ¿no? Y el compañero, pues que durante todo el LEM se la pasó bebiendo y se caía por el puente, caía al río, etcétera, etcétera, pues eso no proyecta una imagen después, ¿no? Que pueda para alguien, ¿no? Ensombrecer su imagen profesional. Pero lo cierto es que si no hay una relación cordial y personal primero, pues difícilmente va a emerger nada más después, ¿no? Entonces yo creo que pues, no hay que engañarse, hay que entender que efectivamente con los compañeros del LLM el día de mañana pues van a salir muchas oportunidades profesionales, pero que eso solo llega como consecuencia de una relación de amistad y desinteresada primero, ¿no? Y al final las relaciones son bilaterales y un día puedes estar ayudando tú, al día siguiente puede ser el otro, ¿no? Yo creo que uno tiene que sentirse como confortable y cómodo en la manera de relacionarse y que no porque los americanos pues funcionen de esta manera, en general, estoy sobregeneralizando, uno debe adaptarse a ese modus operandi. Esta es mi perspectiva, mis 5 céntimos.
Gracias, Uri. Y Carmen, en esta ecuación del networking interno con los compañeros y externos con las firmas, que ahora hablaremos cómo encararlas, ¿qué rol juegan los profesores? ¿Cuánto te pueden ayudar los profesores? ¿Cómo relacionarse con ellos? Bueno, yo creo que los profesores pueden ayudar y mucho, y es habitual que ayuden. Eso sí, los profesores que ven o vemos pasar a cientos de alumnos todos los años, ayudan a aquellos alumnos con los que hayan desarrollado una relación especial, no a cualquiera que venga y pregunte, ¿no? Entonces, yo destacaría tres cosas aquí. Lo primero, la posibilidad, y la habías mencionado tú antes, Santiago, la posibilidad de hacer investigación con un profesor, de ser research assistant. La gran mayoría de los profesores tienen un presupuesto interno que les permite contratar alumnos para ayudarles a investigar. Entonces, nada más llegar a la universidad, pues conviene, en fin, mirar la información que está siempre online, los currículums, las áreas de investigación de todos los profesores, y ver si hay alguno con el que uno pueda tener alguna afinidad de algún tipo, que a lo mejor investigue en asuntos en países de habla hispana y por lo tanto uno pueda aportar, o en un área en la que uno tenga experiencia, etcétera, y acercarse a ese profesor y ofrecerle ayuda como research assistant. Esa es una muy buena manera de establecer una relación con un profesor, y además es remunerado, no es remunerado de una manera así que uno vaya en fin, a hacerse rico con ello, pero es remunerado. Las preguntas y las relaciones en clase, en fin, poder relacionarse con el profesor en clase, hacer preguntas, ir luego a las office hours. Los profesores en Estados Unidos tienen la obligación de atender a los alumnos, y es algo habitual y normal, y esperan que vayas a hablar con ellos y que les hagas preguntas y que te relaciones con ellos, ¿no? Entonces eso también es muy importante. El profesor que tenga una buena relación con un alumno y que considere que ese alumno es, digamos, excepcional, o puede hacer un buen papel en un despacho o con un juez o en el ámbito que sea, desde luego va a levantar el teléfono y va a hacer la llamada, porque primero, a todo el mundo le gusta ayudar pues a la gente joven que está estudiando, y segundo, porque tenemos muchísimos antiguos alumnos que están, pues, en fin, trabajando en distintos sitios, y que están encantados de que llames y digas: Oriol, te llamo porque tengo una persona excepcional y que lo está haciendo fenomenal, que está sacando A en todo, que participa en clase. Pues bueno, pues cuando uno está buscando abogados, siempre es bueno que le llegue una recomendación así, ¿no? Entonces sí, pueden ayudar los profesores también con cartas de recomendación para el futuro, pero solo aquellos con los que uno se tome el tiempo y la molestia de desarrollar una relación. Muy clarito, Carmen, muchas gracias. Y Fernando, ¿cómo hacer todo esto que acabamos de hablar de manera virtual? ¿Cómo relacionarte con tus compañeros? ¿Cómo relacionarte con tus profesores? ¿Cómo aprovechar esas relaciones personales sin estar cara a cara todos los días? Bueno, buena pregunta. Bueno, al final, al hacerlo a distancia es mucho más difícil, ¿no? Establecer esas relaciones que apuntaban Carmen y Oriol, ¿no? Entonces, como premisa fundamental, tener en cuenta que va a requerir mayor motivación, va a requerir mayor autodisciplina, y vas a tener que involucrarte y mentalizarte mucho más, ¿vale? Posible ventaja que tiene, que lo puedes combinar con el trabajo y que quizás puedes requerir de menos inversión en tiempo, ¿vale? Pues porque todas esas reuniones presenciales o todos esos eventos presenciales pues van a verse sustituidos pues, por emails o por mensajes, ¿no? ¿Qué consejos doy de cómo implementarlo en la práctica, ¿no? Pues yo sugeriría, pues, lo primero, no tener miedo de escribir ese tipo de emails o de mensajes, aunque sean cold emails, ¿no? A los que te referías antes, Santiago. Escribir emails de presentación a profesores y a compañeros. Agregarlos como contactos a LinkedIn. Intentar intervenir activamente en los foros de las aulas virtuales que se abren normalmente en este tipo de programas. Por ejemplo, si detectas que tienes compañeros en tu país o en tu ciudad, contactar con ellos para intentar reuniros de forma presencial. Por supuesto, todos los eventos presenciales que organice la universidad o la escuela, intentar aprovecharlos para asistir personalmente. Si tienes que viajar a la universidad presencialmente para hacer exámenes, para ese tipo de eventos, aprovechar para ir a ver a los profesores, aprovechar para visitar la universidad, aprovechar para visitar a tus compañeros. Involucrarte todo lo que puedas en asociaciones, ¿vale? Pues aquí tenemos, por ejemplo, el ejemplo de ICDR y de CEIA.
todo lo que se pueda estar activo en ese tipo de posiciones. Y por supuesto ya, quizás post LLM, sí que recomendaría estar activo en las asociaciones de alumni. Bien, clarito, Fernando también. Entonces hablamos ahora a nivel presencial y virtual de los compañeros y de los profesores. Y pasemos ahora al tema de el externo, los potenciales empleadores, en línea con la pregunta de Caroline también de cuánto porcentaje priorizar según el networking en comparación con el estudio. Y doy mi opinión y ahora sigo con las preguntas. Estudiar hay que estudiar igual y es tu carta de presentación y es tu responsabilidad y vas a poder elegir las materias que más te gustan y uno quiere sacarse buenas notas también, ¿no? Así que lamentablemente hay que hacer las dos y la cantidad de horas que uno le dedica desde que empieza el LLM a la búsqueda del trabajo es como estudiar otra materia más. Es tremendo y lamentablemente no hay un balance. Uno va a querer hacer las dos cosas a la vez y a full. Pero con eso nos metemos. Emily, ¿cuándo empezar a contactar a los potenciales empleadores? ¿En qué momento? Desde el día 1. Estoy de acuerdo con Santi que, bueno, si vamos a hablar de un porcentaje, es 100% estudio y 100% networking. Eso de contactar a las personas desde el día 1 fue algo que yo no hice y fue un error y me arrepiento porque yo lo que pensaba es que tenía que esperar hasta mis primeras notas del primer semestre que estaban out y de ahí a presentarles, bueno, tengo A en todo, pero eso no cambia mucho. Sí tiene que estudiar, sí tiene que sacar buenas notas, pero hay que tener el relacionamiento antes. Entonces, un consejo es, llegas al LLM y hace un listado de los despachos y las personas que podrían ser empleadores y que quiere empezar a hablar, empezar una conversación, una relación, tomar un café acá. Una cosa que Uri dijo que acá en los Estados Unidos es si me interesa o no me interesa y sí es así. Y las personas acá son muy abiertas a eso. Bueno, envías un email a un partner o una partner de un despacho y te presentas. Bueno, soy fulanito, tengo eso y eso de experiencia, soy bueno con eso, eso y eso, tengo un book of business o no, o quiero conocerte. Y de ahí empiezan los cafecitos, los tecitos y empieza su networking. Y cuando sí tienes sus notas y vas a job fair en el medio del LLM, de ahí ya tienes, bueno, ya me presenté, ya me conoces, ahora sí tengo mis notas acá, soy un buen alumno y soy buen abogado y ¿cuándo vas a presentarme una oferta? Así es, lamentablemente es así, es estresante, eso no lo voy a mentir, porque bueno, si uno tiene la presión profesional o económica de necesitar quedarse, hay mucha competencia. También esto, voy a poner el ejemplo actual, depende del año. En el año en que yo apliqué, la mayoría de los latinos, pongo el ejemplo de los latinos, eh, conseguimos trabajo. Amigos vinieron a estudiar en el 2019, les agarró la pandemia en la mitad, revocaban ofertas. Este año, por ejemplo, fue un año bajo, muy pocas firmas que hace 6 años contrataban 2, 3, 4 Foreign Associates, no contrataron a nadie. Entonces, hay un elemento random que uno no controla del timing o el momento en que va a estudiar, así que hay que asumir el riesgo. Uno tiene que endeudarse o pedir becas o pagarlo, sabiendo que no está dado que se va a conseguir trabajo. Y hay factores a veces externos que inciden en que ello no ayude, pero la norma es que oportunidades hay, por eso no quiero dramatizar. Ahora, bueno, ya hablamos del concepto de cold email, ya Fernando y Emily lo mencionaron, qué decir y cómo encararlo. Carmen, otro tema interesante es que hay eventos todos los días. Uno está en el LLM, en la universidad que sea, y tiene almuerzo con Pepito, con fulanito, con esta firma, con este profesor, adentro de la universidad, fuera de la ciudad, en otra ciudad. ¿Cómo manejar el overwhelming amount of events que uno se encuentra durante el LLM, tanto dentro como fuera del máster? Pues es difícil, sin duda, porque efectivamente hay muchos, pero eso hay que verlo como algo positivo, ¿no? Hay muchas opciones y muchas posibilidades. Yo creo que hay tres grandes tipos de eventos de cara a contestar esta pregunta. Hay eventos que son más sociales y, bueno, como la experiencia del LLM es mucho más que una experiencia académica o profesional, también es una experiencia personal que puede ser profundamente transformadora.
yo creo que es importante tener, en fin, dejar algo de tiempo para conocer a gente, para hacer deporte, para estar en el club de lo que a uno le interese, de ajedrez, de lo que sea, porque las universidades, especialmente en Estados Unidos, o al menos son las que yo conozco, tienen muchas opciones en ese sentido, ¿no? Eventos académicos, conferencias, paneles, etcétera. Yo ahí mi recomendación es ir solo si a uno realmente le interesa el tema, y dos, si uno está en condiciones de hacer una buena intervención o una buena pregunta que le permita luego pues, acercarse al panelista o al conferenciante y establecer algún tipo de relación que luego pueda en fin, permitirle acudir a esa persona para consejo, para trabajo, para lo que sea, ¿no? Eventos de networking, sinceramente, a todos. Hay que ir a todos los que uno pueda, a todos los que el horario permita, ¿no? Porque el trabajo en este mercado para los LLMs, en mi opinión, se encuentra sobre todo haciendo networking. Es más difícil ir por los canales habituales por los que van los JD, que están mucho más establecidos, con cuando hacen las entrevistas, etcétera. El LLM es un solo año y, por tanto, conocer a gente y poder dirigirse a gente y poder mandar el currículum a alguien que te conoce es muy importante. Así que sociales los que se pueda, académicos los que tenga sentido y networking todos. Bien, gracias, Carmen. También ya Emily mencionó hace un rato que hay que ver, cada universidad también tiene sus canales de búsqueda de trabajo, sus job fairs, entonces también aprovechen todos los recursos que hay, no se dejen de estar con eso porque los tiempos de eso suelen ser más avanzados en el LLM, tienen que moverse del día 1. Pero ¿qué pasa si no consigo trabajo en Estados Unidos o no quiero trabajar en Estados Unidos? Y acá le voy a preguntar a Uri, ¿qué alternativas tengo o cómo se valora de vuelta en casa o en el resto, en el mercado internacional, el LLM? Sí, gracias, Santi. O sea, yo creo que aquí es interesante comentar que el Job Fair que se organiza en Nueva York para muchísimas universidades en enero es un evento programado para que los LLMs se pongan en contacto con grandes despachos, no solo para ofertas en Estados Unidos, sino también para Londres u otras plazas importantes. En mi caso, como os he comentado antes, yo hice mi secondment en WilmerHale, en Londres, y esa oportunidad surgió en el marco de la Job Fair de Nueva York. De modo que, aunque uno no quiera quedarse en Estados Unidos o uno no lo tenga claro, participar en esta feria de trabajo es importante porque puede salir oportunidades fuera, conoce despachos, conoce abogados y también está en contacto con otros estudiantes de otros LLMs, de otros programas, ¿no? Que coinciden esos días en Nueva York. Con lo cual, yo creo que vale mucho la pena estar allí. Al final del día, trabajar en Nueva York es una gran oportunidad profesional. A nivel retributivo, pues no tiene parangón, ¿no? Pero uno tiene que tener claro cuáles son sus objetivos y qué es lo que quiere hacer después. Y entonces, creo que existe una gran presión cuando llegas al LLM en Estados Unidos de quedarte, ¿no? Porque parece que es lo que se debe hacer. Un poco la fuerza te lleva hacia ahí, ¿no? Entonces ahí hay que hacerse la pregunta honesta de qué es lo que yo quiero hacer, qué es lo que me apetece hacer o qué es lo que me conviene hacer, ¿no? Y entonces a partir de ahí escoger opciones. En mi caso, como os dije, hice la estancia del secondment en Londres, porque el equipo de WilmerHale de Londres de arbitraje internacional es muy potente y es el que coordina la práctica global que ellos tienen. Y en ese momento, pues cuando terminé esa experiencia, se dio la oportunidad de quedarme en Reino Unido y continuar un tiempo más o regresar a Barcelona, ¿no? Y entonces, en una perspectiva profesional, pues quizás quedarme en Reino Unido hubiera sido más fructífero, hubiera sido mejores oportunidades, ¿no? Entre comillas. Pero a mí a nivel personal me cuadraba más volver a casa, volver a Barcelona, y así es lo que hice, ¿no? De modo que yo creo que uno tiene que ser como muy honesto consigo mismo y permanecer fiel a lo que cree que quiere hacer, ¿no? O que le conviene hacer. Quedarse en Estados Unidos o irse fuera. Porque naturalmente el LLM es una plataforma extraordinaria para hacer saltos profesionales, ¿no? Aunque sea en el mismo sector. De modo que hay oportunidades que se presentan justo después del LLM que no vuelven unos años más tarde, ¿no? Años más tarde tienes la credencial, tienes el sellito, tienes lo que sea, ¿no? Pero la oportunidad que se te presenta en ocasiones de hacer esos cafés, esas reuniones, esas ofertas de trabajo concretas, se dan solo después del LLM. De modo que en el primer semestre del año, habitualmente, pero también durante todo el curso, uno debe plantearse, ¿no? Oye, ¿qué hago después, ¿no? Y eso puede ser angustiante porque tienes que estar con las asignaturas, tienes que estar con los compañeros, tienes que estar haciendo el networking, ¿no? O sea, como hay muchos frentes que pueden generar un poco de ansiedad porque hay mucho que hacer, ¿no? Pero entre ese mucho que hacer, hay que plantearse qué se quiere hacer después, porque el programa es corto, habitualmente son 9 meses y pasa súper rápido. Y el pescado, como se dice aquí, el pescado está vendido habitualmente a cabo de pocos meses.
De modo que si uno se despierta en marzo o abril, ya es tarde, ¿no? Y entonces hay que hacer ese análisis, esa introspección previamente. 100% de acuerdo, Uri. En el programa teníamos 15 minutos de preguntas ahora, pero era por si se acumulaban. Creo que hemos ido respondiendo y han ido preguntando varias, así que podemos seguir con la charla y los invito a aprovechar estos últimos 15 minutos para poner en el chat de Q&A las últimas preguntas para ir respondiendo. Y, por ejemplo, la última que queda sin contestar, y estamos al día, es una que dice de Doménica, que dice que el arbitraje en construcción o en el área de energía está en tendencia. A su criterio, el programa de LLM, ¿qué otra área debe comprender para ser un programa innovador? Acá lo contesto cortito, si alguien quiere agregar algo me avisa, pero en general los LLMs, al menos en mi experiencia que yo conozco, tienen casi todas las áreas. Lo que pasa es que algunas universidades son mejores o más renombradas o con profesores un poco mejores en unas que en otras, o se especializan más en unas que en otras. Hay universidades con programas generales, hay universidades con programas de especialización. Ahí la verdad es que, y en Estados Unidos al menos las buenas universidades son todos programas muy atractivos. Para mí fue de lo máximo que pude elegir en mi vida, es 200 cursos con los mejores profesores del mundo en el área que vos quieras. O sea, vos te armás el LLM a medida, salvo por los cursos que tengas que dar si querés dar el bar exam, que ahí, como decía Emily, hay ciertos créditos obligatorios. Es un placer, al menos que en mi país y en Latinoamérica no ocurre, de elegir tú y armar tu LLM a medida, en el área que quieras, con los profesores que quieras. De hecho, yo hago arbitraje y no tomé ni una materia de arbitraje, porque dije, esto ya lo he trabajado y lo voy a seguir trabajando, voy a hacer algo que no tenga nada que ver, y no me inhibió a conseguir trabajo. Esa sería mi respuesta. Ahora, ya hablamos antes del LLM, por qué estudiarlo, dónde estudiarlo, etcétera. Hablamos del durante, cómo relacionarte con compañeros, con profesores, y el externo, cómo relacionarte con las firmas, qué caminos puedes tener. Ahora ya nos metimos con Uri en el después. Ya hablamos del trabajo en Estados Unidos con Emily. Uri acaba de comentar del trabajo fuera de Estados Unidos. Y quería preguntarle a Carmen también si te interesa la actividad académica. ¿Qué alternativas tengo después del LLM? ¿Qué estudios superiores o no? ¿Cómo ingresar a la carrera académica? Etcétera. Bien, lo primero que quiero decir es que ingresar a la carrera académica, puramente académica, cuando se ha estudiado la carrera, cuando no se tiene un JD, es francamente difícil, porque el ingreso, digamos, a lo que es una carrera académica con tenure, con plaza, está casi prácticamente limitado a personas, desde luego, que tienen su JD y que lo tienen en una o dos universidades, en Harvard o en Yale, y poco más. Por supuesto, hay personas que acceden por otras vías, pero si en general uno mira las bios de los profesores, esa es el camino de entrada, y ir por otros caminos es complicado. Dicho eso, hay muchas universidades que ofrecen después del LLM un doctorado específico en Derecho, que no es un PhD, sino que se llama SJD. El SJD es un programa diseñado para abogados extranjeros. Hay de vez en cuando algún abogado doméstico que lo hace, algún americano que ha hecho su JD que lo hace, pero generalmente solo para LLMs, y que en primer lugar permite, pues, quedarse más tiempo en Estados Unidos y, por supuesto, investigar y luego defender una tesis, ¿no? Eso la gran mayoría de la gente lo hace para volver a su país y tener allí esa credencial que le permita dar clase. En muchos países pues hace falta un doctorado para dar clases, eso ya cada uno tiene que mirarlo. Pero en pocos casos va a servir el SJD para encontrar un trabajo académico, insisto, puramente académico, aquí en Estados Unidos. Dar clase, hay muchas otras maneras de dar clase. Se puede dar clase, pues, como profesor adjunto, como profesor asociado, en fin, hay otras maneras, y luego hay muchos LLMs que, como yo, han dirigido programas LLM. Es relativamente habitual que las universidades contraten a alguien que tiene un LLM para dirigir su LLM o sus programas internacionales, ¿no? Yo llevo algo más que el LLM. Esos son puestos que tienen una carga administrativa importante de dirección de un programa, en fin, de captación de alumnos, de contratación de profesores, de ordenación académica, etcétera, y tienen también un componente de docente que te permite dar clase.
pero insisto, el que quiera, digamos, un trabajo puramente académico con plaza en una buena universidad en Estados Unidos, que se vaya haciendo el JD y que lo vaya haciendo en una muy buena universidad en el ranking. Muchas gracias, Carmen. Y bueno, como invocando al llamado de las preguntas, justo estábamos cerrando lo nuestro, vamos a pasar a contestar las preguntas. Sé que, Carmen, te tenés que ir puntual, así que sentite libre de drop. Y te agradezco desde ya por habernos ayudado y compartido y tus experiencias. Si nos extendemos con las preguntas, seguimos unos minutos más. Ahí veo, ¿existe la posibilidad de elegir también cursos de temas no jurídicos? Sí, entiendo, al menos en mi experiencia, había pocos créditos que podías elegir de otras escuelas y había muchos joint courses de la escuela de Derecho con la escuela de Business, con la escuela de Economía. Es más común que haya joint courses con mezcla de ambos temas, léase Law and Economics o cosas así, o de Public Policy, que es solo de otra universidad, de otra facultad, pero entiendo que se puede. Carmen, eso se puede, ¿no? Depende de la universidad. Cada una tendrá sus acuerdos con otras facultades o con otros departamentos, pero en cualquier caso el curso, el catálogo de cursos de las universidades, en fin, de las facultades de Derecho es tan amplio y tan Exacto. extenso que realmente en pocos casos merece la pena. Exacto. Uri, ¿algo que agregar? Sí, muy rápidamente. O sea, yo creo que hay, complementando lo que comentáis, que lo coincido con vosotros, hay asignaturas no jurídicas que se ofrecen desde la misma escuela de Derecho. Por ejemplo, estoy pensando en un Negotiations Workshop, que es el clásico taller, seminario práctico de habilidades de negociación, que si me apuráis, pues no tiene un contenido estrictamente jurídico, ¿no? Y es aplicable a cualquier área, pues, de la vida en general. Y luego, en nuestro caso, en Harvard en concreto, podías tomar asignaturas de otras escuelas, de la Kennedy School de Gobierno o de la Business School. Lo que pasaba es que los estudiantes de esas facultades tenían prioridad por encima de los de la de Derecho, por ejemplo, ¿no? Y a mí lo que me sucedió es que quise tomar 2 asignaturas de la Kennedy, pero eran demasiado populares y eso no me permitió finalmente tomarlas porque los alumnos que estaban allí tuvieron prioridad, ¿no? E incluso, Sandy, no sé si recordarás, teníamos algún compañero que hizo asignaturas en el MIT, porque ambos estábamos en ambas universidades, ¿no? Harvard y MIT están en Cambridge, y podían tomar asignaturas, pues, de tecnología, etcétera, y luego de ahí han salido startups del mundo jurídico, etcétera, ¿no? O sea que al final hay que estar a la universidad en concreto y puede ser que sí que se presten esas oportunidades, como parezcan. De acuerdo. Otra preguntita de María José. María José pregunta si es recomendable tomar un LLM en línea sin abandonar nuestro país y nuestra carrera profesional en curso. A ver, creo que quedó claro de todos, incluyendo de Fernando, que si tienen la posibilidad de hacer un LLM en persona, es más conveniente. Ahora bien, cada uno, volvemos a lo que dice Carmen y Fernando, lo hace cuando puede, como puede, y Fernando, el camino espectacular de su carrera que está haciendo, tuvo un buen desenlace gracias a su LLM en línea. Primer punto del sin abandonar nuestro país y nuestra carrera, creo que eso es discutible porque justamente el LLM es parte de tu carrera y uno no debería abandonar su carrera profesional por hacer un LLM. En general, como pueden ver en nuestras experiencias, y suele ser la mayoría de los casos, potencia tu carrera profesional en curso. Pero si por una carrera específica, un camino que hayas elegido, crees que te perjudica y no te conviene hacerlo presencial, asumo que un LLM virtual, como fue el caso de Fernando, es conveniente, ¿no? Ahí son las particularidades de cada uno, del camino que elija y de lo que sienta que lo perjudica o no. Pero en general nuestros caminos han mostrado que a todos nos ha favorecido. Después, otra pregunta de Carlota. ¿Cómo elegir qué LLM hacer? ¿Es imprescindible elegir que uno tenga que ver con la rama del derecho en la que estás interesado? Por ejemplo, quien está interesado en penal podría ser uno en arbitraje si ninguno se relaciona con lo penal. En resumen, recomiendan una rama más que la otra. Esto es 100% personal. Yo creo que penal es justo un mundo aparte, que los de penal estudian penal, se juntan con los de penal y ejercen solo penal, cuando todo el resto del derecho nos juntamos los comercialistas, los que hacemos arbitraje, los civilistas, los laborales. O sea, creo que eso es 100% up to you. No conozco a alguien que haga penal, la verdad que no conozco gente que haya hecho el LLM en materia penal y no ejerza penal, o que haya hecho un LLM no penal y después vaya a ejercer penal. Esa es mi experiencia. Yo, como les conté, no hice ni un curso de lo que hago hoy. Yo lo hacía antes y lo volví a hacer después, y no hice un curso de arbitraje, porque Harvard no era particularmente fuerte en arbitraje, y aproveché justamente para elegir materias que nunca había visto en mi vida o que en mi país no había podido estudiar
de manera detallada. Y al menos a mí, y ahora lo voy a abrir, nunca en una entrevista de trabajo alguien me preguntó qué cursos tomé y por qué los tomé. Esa fue mi experiencia, no me condicionó el tipo de materias o la rama que elegí para buscar trabajo. ¿Alguien quiere comentar algo? Yo A mí quería sí me comentar preguntaron. solo... No, ves, Emily. Gracias, Uri. Gracias. No, yo solo quería comentar que como yo fui muy joven y quería quedarme en el área de arbitraje, para mí me tocó hacer el LLM especializado en arbitraje. Pero como sentí, como casi todas las personas que conozco que hicieron el LLM, hicieron el traditional y hicieron materias como constitutional law o philosophy y otras cosas que les interesaban. Entonces sí, es muy personal, pero sí también tiene que tener como una visión en la frente de lo que quieres lograr con el LLM. De acuerdo. Uri, ¿ibas a decir algo? Sí, no, sí, por complementar. O sea, a mí sí me han preguntado, o sea, igual que Santi, yo había venido practicando arbitraje antes, no hice asignaturas de arbitraje en el máster y he continuado practicando arbitraje después del máster, ¿no? Sí me preguntaron en algunas entrevistas el porqué de las asignaturas, no con una finalidad, entiendo, inquisitorial, sino más por curiosidad. Y creo que ahí es importante el storytelling, que además en Estados Unidos se presta mucho, ¿no? Ser capaz de explicar una historia que sea persuasiva de tu vida, casi, ¿no? Oye, ¿qué Inventaste has tu venido historia, está haciendo? diciendo Uri. Inventaste la historia de tu vida, de lo que estás. Bueno, la verdad es un poco, ¿no? Pero que sea como concreta, ¿no? Y que pueda dar ejemplos específicos que al otro le ayuden a entender por qué haces lo que haces. Y luego, después de entrevistar a 40 personas que han dicho prácticamente lo mismo, que recuerden el chaval o la chavala que dijo tal cosa, ¿no? O sea, ser como muy específicos, diría. Bien, 100% de acuerdo también. Bueno, estamos en tiempo, milagrosamente, así que voy a abusar de 3 minutos más y le voy a preguntar a todos para cerrar, cortito. Ahí Ana también nos dice que ya cerremos las preguntas por el chat. Las hemos contestado todas por lo que entiendo, pero cualquier cosa me avisan. Hago una última pregunta para todos, cortito, empiezo por Carmen para que se pueda ir. ¿Cuál sería de todo lo que hablamos el principal consejo que le darían a quienes nos escuchan o a quien esté a punto de comenzar su LLM? Que se animen a hacerlo, que no dejen que, en fin, que las dificultades en el proceso de aplicación y de admisión, que el precio, que, en fin, que otro tipo de cosas les impida embarcarse en una experiencia que sin duda, y yo creo que eso lo compartimos todos aquí, transforma tu carrera y muchas veces tu vida y es profundamente enriquecedora. Así que termino con eso, animando a todos los que están aquí, que si están es porque tienen interés, si no es que estén ya en un programa, que lo hagan. Buenísimo, Carmen, muchas gracias. 1:30, nos vemos. Y comparto plenamente, les pongo un ejemplo. El mes que viene se casa Uri en Barcelona y bueno, allí estaremos, las relaciones personales. Vengo de un casamiento en Chile de un amigo del LLM, quien además otro colega peruano me refirió trabajo. O sea, es una mezcla, una experiencia personal, profesional, académica, única, que tiene un mix espectacular, además de lo que vas a aprender. Fernando. Gracias, Santiago. Pues yo recomendaría, al que tenga pendiente de decidir si estudiar un LLM o no, yo recomendaría, al hilo de lo que apuntaba Carmen, que no tengan miedo a asumir el riesgo, porque a veces pues, tenemos esa idea, ¿no? De, oye, es un coste muy importante, voy a estar un año fuera, ¿qué va a pasar cuando vuelva? ¿Me retienen o no me retienen? ¿O me guardan o no me guardan el puesto de trabajo? Pues yo, si es un consejo es, no tengamos miedo a esos riesgos y hagamos el LLM, ¿no? Al hilo de lo que comenta Carmen. Para el que ya tenga decidido qué va a hacer un LLM, lo que les recomendaría es, uno, que se involucren en todo lo que puedan. Dos, que esto es muy, sobre todo es muy de mentalidad española en la universidad, que es ese temor a que te vean como un friki. Pues yo intentaría olvidarnos de ese temor, desterrarlo y involucrarnos, vuelvo a repetir, en todo lo que se pueda sin ese temor, ¿no? Y tercero, aprovechar al máximo y no descansar. Clarísimo, Fernando. De acuerdo también. Emily, últimas palabras. Sí, la última palabra para mí es que disfruten el LLM. Hay una inversión de plata, de tiempo y todo tan grande que hay que disfrutarlo. Y sí, estoy de acuerdo con todo que habló Carmen y Fernando también. Y bueno, y si quieren enviar un mensaje a mí en LinkedIn, estoy acá para ayudar a quien quiera. Gracias. Buenísimo. Uri.
Sí, o sea, a riesgo de sonar un poco yuppie, coincido plenamente con Emily. O sea, yo creo que hay que disfrutarlo un montón porque es una experiencia única, una oportunidad que se te presenta en la vida, pues esto, una vez es un regalo del cielo y hay tantísimas cosas que están sucediendo a la vez. Yo recuerdo pues, que había meses que vivía con un poco de ansiedad, ¿no? Porque pretendía llegar a todo y es que es imposible. Es un programa que está diseñado para que no llegues a todo. Entonces, asumirlo con mucha paz o con toda la paz que se pueda y centrarse en aquello que en cada momento consideres que más te aporta, ¿no? Y va a ir fluctuando. Va a haber meses que te vas a centrar en lo académico, meses que vas a centrarte en lo social, meses que te vas a centrar en networking, a veces que estarás con todo a la vez al 100%, ¿no? Pero como perder ese, intentar, vamos, aspirar o apuntar a no vivir con ansiedad por las 40 cosas que no estoy haciendo y centrarte en hacer bien y disfrutar las que estás haciendo, porque las escogerás porque tú quieres hacerlas y por tanto serán bien escogidas. Muchísimas gracias, Uri. Muchísimas gracias a todos. Fue un placer, muy divertido. Me dio mucha nostalgia, me dieron ganas de volver a hacer un LLM. Con esto le voy a dejar la palabra a Ana, quien es otro ejemplo, y no lo mencioné antes, Ana Rafa, de otra salida profesional más, pero ya no podíamos meter más panelistas, que trabajan en la institución, en la ICDR. O sea que, además de lo que escucharon, hay más caminos todavía y muy destacados y muy importantes en la comunidad arbitral también. Muchísimas gracias, Santiago, y gracias a todos los speakers y ponentes. Lo he disfrutado mucho, aunque yo ya he pasado por ese proceso, creo que habéis dado información interesantísima. Creo que el approach ha sido bastante práctico. Espero que haya sido de utilidad para los asistentes, hemos tenido bastantes. Espero que la mayoría de las preguntas hayan sido respondidas. Si yo pudiera dar una recomendación a la gente que se lo está planteando o que acaba de empezar un LLM, es que conozcáis, como podéis observar, de todos los ponentes y el moderador y yo misma, todos tenemos unas trayectorias bastante diferentes y una experiencia muy distinta. Conoced a gente que lo haya hecho antes que vosotros en vuestra universidad o en otras universidades y veréis cómo la casuística es súper variada y puede dar muchísimos resultados. Usad eso como referencias, como lo que queréis y lo que no queréis. Con respecto a la búsqueda de trabajo durante y después del LLM, es un proceso bastante duro, a veces es un proceso un poco descorazonador porque hay mucha competencia. Todos hemos pasado por ahí. Os animo a que no os lo toméis nunca como algo personal y a que aguantéis con resiliencia y que al final con el tiempo algo sale. Quedamos a vuestra disposición otra vez, tanto desde ICDR Y&I como desde el CEIA-40 para cualquier duda que tengáis. Si queréis mandarnos cualquier feedback, fenomenal, sobre la sesión. Y estoy a vuestra disposición igual como coordinadora de CEIA-40, tanto Estados Unidos, Canadá, pero el resto del mundo, para aclarar cualquier duda o proporcionar cualquier información sobre LLM, sobre el grupo de CEIA-40 o sobre ICDR Y&I. Muchísimas gracias de nuevo a todos los speakers, lo he disfrutado muchísimo, y a los asistentes, y espero que nos veamos pronto en otra actividad. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Hasta Gracias luego. a todos. Adiós. Chao. Gracias a todos. Gracias a Hasta todos. pronto.